México, 9 de enero de 2026. Hoy hacemos un recorrido por una serie de documentos que nos muestran cómo se establecen, las reglas del juego en el país. Empezamos con algo muy tangible, el precio de la gasolina y los estímulos fiscales. De ahí pasamos a las tácticas que usan algunos para, no seguir esas reglas y cómo la autoridad las está combatiendo. Luego veremos las nuevas normas para quienes nos guían por nuestra historia, los guías de turistas culturales, y un acuerdo para impulsar el empleo en Zacatecas. Y cerramos con un registro de poder de hace casi 1000 años, la asombrosa historia de una reina guerrera mixteca, la señora Seismono. De acuerdo, vamos a desglosar esto. Empecemos con algo que impacta directamente en el bolsillo, los combustibles. Para la semana del 10 al 16 de enero, el estímulo fiscal para las gasolinas y el diésel es de 0 pesos. Cero. O sea que, en pocas palabras, ahora sí nos toca pagar la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el famoso IEPS. Completa. Para que nos demos una idea, eso se traduce en pagar 6 pesos con 70 centavos de puro impuesto por cada litro de Magna. Wow. 5.65 por la Premium y unos impresionantes 7.36 por el diésel. Es un golpe directo al precio que vemos en la bomba. Totalmente. Y una señal clara de la estrategia de recaudación del gobierno en este momento. Exacto. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y diría yo, hasta un poco extraña. Porque mientras en la mayor parte del país nos quitan el subsidio por completo, en algunas zonas fronterizas la historia es totalmente diferente. Así es, allá sí hay estímulos y bastante generosos. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, en municipios de estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, el gobierno está aplicando descuentos fiscales muy específicos y dependen de qué tan cerca estés de la frontera con Estados Unidos. Es una política fiscal, casi quirúrgica. A ver, dame un ejemplo concreto. Si estoy en Reynosa, Tamaulipas, ¿qué pasa? Si estás en Reynosa, justo en la franja que va de 0 a 20 kilómetros de la frontera, el estímulo para la gasolina Magna puede ser de hasta 3 pesos con 83 centavos por litro. 3.83. ¿Sí? Compara eso con los 0 pesos del resto del país. Es una diferencia abismal. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que el gobierno federal le da un subsidio a la gente de Reynosa para que su gasolina sea más barata y pueda competir con la de Hidalgo, Texas? Ajá. Mientras que en la Ciudad de México o en Guadalajara nos quitan todo el apoyo. Eso suena políticamente complicado. Lo es, pero tiene una lógica económica muy clara. Lo fascinante aquí es ver la política fiscal usada como un arma en una guerra de precios. Una guerra de precios. Sí, el objetivo es muy simple. Evitar la fuga de consumidores. Si la gasolina en McAllen es mucho más barata que en Reynosa, la gente cruza, carga el tanque y... Y de paso hace el súper allá. Exacto. El gobierno mexicano prefiere sacrificar una parte del IPS en esa zona con tal de mantener ese dinero y esa actividad económica del lado mexicano. Claro, es una medida proteccionista a nivel micro, pero ¿funciona? Digo, ¿sabemos si estos estímulos realmente logran que la gente deje de cruzar? Bueno, los datos específicos son difíciles de aislar, pero la lógica indica que al reducir la brecha de precios, se desincentiva el viaje. No se trata de hacer la gasolina mexicana más barata, sino lo suficientemente competitiva para que el ahorro no justifique el tiempo y el esfuerzo de cruzar. ¿Entendido? Entonces, mientras el gobierno ajusta estas palancas para recaudar más por un lado y para competir por otro, también publica básicamente un manual de las trampas más comunes. Justo. Nos dice cómo recauda y luego nos dice, y así es como intentan no pagarme. Exactamente, esa es la función del anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal. No son leyes nuevas, sino la interpretación oficial de la autoridad. La letra chiquita. Es como si el árbitro de un partido, antes de empezar, publicara un video con las 10 faltas más comunes y dijera, esto es lo que voy a estar buscando. Y hay algunos ejemplos que de verdad parecen sacados de una película de estafadores. El primero que me llama la atención es el de los asesores fiscales. Hablan de fragmentar un plan que supera los 100 millones de pesos. Esa es la evasión fiscal de cuello blanco en su máxima expresión. Imagina un gran plan fiscal para ahorrarle a una empresa, digamos, 150 millones de pesos en impuestos. ¿Ok? La ley obliga al asesor a reportar ese tipo de esquemas agresivos. ¿Qué hacen para evitarlo? Darle la vuelta.
Pues sí, en lugar de presentarlo como un solo plan, lo dividen en 3 planes más pequeños, de 50 millones cada uno. Así, individualmente, no superan el umbral de reporte. Es un intento deliberado de ocultar la magnitud de la operación. Es el juego del gato y el ratón, pero ¿cómo se da cuenta la autoridad? ¿Cómo demuestras que 3 operaciones son en realidad parte de un todo? Ahí está el reto. Requiere auditorías muy profundas, análisis de correos, contratos, testimonios. Con este criterio, le están diciendo al asesor, sabemos que hacen esto y si te cachamos, no solo el contribuyente tendrá problemas, sino también tú. Es una advertencia directa. Totalmente. Luego está el otro caso que es más de la calle, por así decirlo. Te suspenden tu certificado de sello digital, el CSD. Ajá. O sea, ya no puedes emitir facturas. Y en lugar de arreglar tu situación, le pides a un tercero que facture por ti. La clásica, echa la ley, echa la trampa. Pero aquí la trampa tiene consecuencias penales serias, ¿Por qué? porque es una práctica doblemente indebida. Primero, para el amigo que emite la factura, porque está facturando por un ingreso que no es suyo. Claro. Y segundo, para el que deduce esa factura, porque está usando un comprobante que ampara una operación simulada. Esto está directamente ligado al combate a las empresas fantasma, ¿no? Totalmente. Es el corazón del problema de la facturación falsa en México. Estas redes de compadres que se prestan facturas son uno de los mayores boquetes en la recaudación. Y la sanción es fuerte. Durísima. El Código Fiscal de la Federación contempla penas de 2 a 9 años de prisión. Ya no es una multa, es la cárcel. Y en medio de todas estas reglas sobre evasión fiscal a gran escala, de repente, ¡pum!, aparece una regla súper específica para los clubes deportivos. Sí. Sobre la compra de los derechos federativos de los atletas. ¿Por qué el fisco se mete en el fútbol? Porque el fútbol mueve un dineral y, como cualquier industria, busca optimizar su carga fiscal. El criterio aquí es clave. Cuando un club compra un jugador, no compra un bien físico, compra un derecho, un activo intangible. Ok. Y la autoridad aclara que esa compra no se puede deducir como un gasto inmediato en el año en que se realiza. A ver, para entenderlo mejor, si un club compra un jugador estrella por, digamos, $10 millones, con un contrato de 5 años, ¿qué significa esto en la práctica? Significa que el club no puede restar esos 10 millones de sus ganancias de ese año para pagar menos impuestos. ¡Ah, ya! En cambio, debe tratarlo como una inversión a largo plazo y deducir una porción cada año. En tu ejemplo, a grandes rasgos, deduciría $2 millones por año durante 5 años. Claro, se difiere el gasto. Exacto. Esto afecta a la utilidad fiscal y la planeación financiera para futuros fichajes. Es un dolor de cabeza para los contadores de los clubes, pero asegura que el gasto se refleje mejor. De acuerdo, estas son las reglas para el dinero, pero las normativas no solo aplican al fisco. El Estado también pone orden en cómo interactuamos con nuestra cultura. Y eso nos lleva a los guías de turistas. Así es. Se publicó una nueva norma oficial mexicana, la NOM 008 Tour 2022, busca profesionalizar el servicio. ¿Qué implica? Pone reglas claras. El guía, por ejemplo, está obligado a aportar su credencial vigente y a la vista, estar en el Registro Nacional de Turismo y a dar información clara y veraz. Se acabaron los chismes históricos sin fundamento. Justo. Pero hay un punto que me parece fundamental: la capacidad de carga turística. La norma dice que los guías deben respetarla. Suena excelente, pero ¿quién vigila eso? Ese es el gran desafío de cualquier regulación, la implementación. ¿Y la vigilancia? Un guía que cobra por persona tiene un incentivo económico directo para ignorar ese límite y meter a un grupo más grande. Exacto. Podría pensar, una persona más no hace daño, pero si todos piensan así, el sitio se degrada. ¿Hay sanciones para eso? Sí, la Ley General de Turismo establece multas y hasta la cancelación de su registro, lo que les impediría trabajar legalmente. Pero el problema, de nuevo, es la fiscalización. Claro, requiere inspectores en los sitios turísticos, algo que es costoso y complejo. La norma establece el qué, pero el cómo se vigila sigue siendo el reto. Y llevar estas reglas del papel a la realidad local es otro universo. Vemos un ejemplo de esto en un convenio entre el gobierno federal y Zacatecas para el programa de apoyo al empleo. Este documento es un ejemplo perfecto de cómo las políticas públicas nacionales se aterrizan. No es solo una declaración de buenas intenciones,
El anexo es un plan de acción detallado. Sí, menciona un presupuesto de más de 15.6 millones de pesos. Suena mucho dinero, pero para un estado entero, ¿qué tanto alcanza? Es una pregunta clave. El propio documento establece metas. Esos 15 millones se destinan a cosas como becas de capacitación y fomento al autoempleo. Apoyo para pequeños negocios. Exacto. El anexo desglosa cuántos beneficiarios esperan. La idea no es generar miles de empleos directos, sino dar herramientas y un empujón inicial a cientos de personas. Entiendo. El verdadero debate es si este tipo de programas son la solución a largo plazo o solo un paliativo. Todo esto, el IEPS, las NOMS, los convenios, son los códices de nuestro tiempo, la forma en que registramos el poder y las reglas. Pero hace casi 1000 años se usaban otros métodos, con un propósito sorprendentemente similar: documentar el poder y narrar la historia. Y eso nos lleva a una historia increíble. Nos referimos a la historia de la señora Seis Mono, Quechquemítl de Guerra, cuya vida está narrada en el Códice Selden. Fíjate que los códices mixtecos son esencialmente eso: registros meticulosos del poder, manuscritos en piel de venado que con imágenes cuentan las hazañas de los linajes gobernantes. Y el Seldon es especial. Sí, porque narra una historia completa, con un protagonista claro. Es casi como una novela gráfica del siglo XI. ¿Y qué protagonista? La historia de Seis Mono es simplemente fascinante. Nace a finales del siglo XI en un cruce de linajes poderosísimos. Uniembo Jaltepec y Tilantongo. Fue contemporánea del conquistador más famoso de la Mixteca, el señor Ocho Venado Garra de Jaguar. Pero la historia de ella rompe todos los moldes. Totalmente. Su biografía desafía muchas ideas preconcebidas sobre los roles de género en el México prehispánico. ¿En qué sentido? Desde niña, no fue educada para ser una simple consorte. Fue entrenada como guerrera y gobernante. De hecho, se arregló su matrimonio con el señor Once Viento, gobernante del Bulto de Xipe. Que se cree era Monte Albán. Exacto. Era una alianza estratégica de proporciones épicas. Pero es en el viaje para su boda cuando todo da un giro dramático. Unos sacerdotes la interceptan y le gritan una profecía terrible. Yuchi, 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 cuchillo, cuchillo, cuchillo. Y le dicen, morirás por un cuchillo. ¡Qué momento! Imagínate, si a mí me gritan eso en mi camino al altar, salgo corriendo y no miro atrás. Pero ella no. ¿Qué hizo? Según el códice, detiene a toda la comitiva nupcial, da media vuelta y regresa con su mentora y protectora, la señora Nueve Hierba. No huye del conflicto. No, va a buscar consejo para enfrentarlo. Eso ya te dice todo sobre su carácter. Y la respuesta de la señora Nueve Hierba es aún más contundente. No le dice que se esconda o que rece. Le dice que la única forma de salvar a su linaje de esa profecía es enfrentándola con la guerra. Le da una orden directa: tienes que luchar. Y vaya que sí luchó. Seis Mono, la novia que iba a su boda, se convierte en generala. Organiza una alianza militar, marcha hacia el lugar del oráculo, conquista el sitio y, ¿Y qué pasa con los sacerdotes? ¿Los sacrifica? en un acto de poder absoluto. Es por esta hazaña militar que, en el año 1090, se le concede su título, Quechquemítl de Guerra. Increíble. Finalmente se casa y tiene 2 hijos. Pero la profecía de alguna manera se cumple. Su final es trágico. Sí. En el año 1101, cuando tenía apenas 28 años, su ciudad, Jaltepec, es conquistada. Se cree que fue por una alianza que incluía a su rival, Ocho Venado. ¿Y ella es asesinada? El códice la muestra con un cuchillo en el pecho. ¡Qué historia! Lo que es realmente extraordinario no es solo la historia, sino que esté registrada. Tener la biografía de una mujer líder militar del siglo XI, con sus hazañas documentadas con el mismo detalle que sus contrapartes masculinas, es, wow, nos obliga a reconsiderar todo. Nos muestra que el poder, el liderazgo y el valor en la guerra no eran exclusivos de los hombres en la sociedad mixteca. Así que, de las cuotas del IPS a las batallas de una reina mixteca, el análisis de hoy nos muestra las múltiples capas con las que se registran las reglas y la memoria de una nación. Ajá.
Pasamos de un anexo de la miscelánea fiscal a un códice de piel de venado, y en ambos, en el fondo encontramos lo mismo, un intento por poner orden y por contar una historia. Y esto plantea una pregunta importante para reflexionar. Hoy vemos al Estado moderno documentar meticulosamente las reglas de la vida económica y social en el diario oficial. Sí, Igual meticulosidad, sus propias reglas de poder y guerra en sus códices. ¿Qué nos dice la forma en que una sociedad documenta sus normas y sus héroes sobre lo que realmente valora, tanto en el México de hoy como en la Mixteca del siglo XI?